Hermanos, entonces Dios les bendiga a todos y le damos la bienvenida a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida también de una manera especial y esté atento a lo que el Señor ha de hablarnos en esta maravillosa ocasión. Cada día que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, cada día el Señor nos habla directamente. El Señor te quiere hablar a tu espíritu. El Señor quiere hoy hacer algo especial en ti, pero Dios requiere algo importante de cada uno de nosotros. Dios requiere disposición. Dios requiere que usted y yo estemos dispuestos a recibir su palabra y que su palabra haga la obra especial en cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar refiriéndonos al tema valor. Esta palabra tan pequeña, pero una palabra importante en nuestros días y debemos de tenerlo pero muy claro. La palabra de Dios nos enseña claramente conceptos relevantes acerca de esta palabra valor. Y es que en los tiempos que vivimos, cada uno de nosotros, en estos tiempos en los cuales nos encontramos, ocupamos tener valor. Ocupamos comprender lo que significa también la palabra valor, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos a veces un poco angustiantes, tiempos que para muchos son desesperantes. Así que Dios anda buscando también hombres y mujeres que tengan valor. Esto es relevante. ¿Qué implica la palabra valor? La palabra valor tenemos que aprender a representarla con toda claridad, desde el más joven hasta el más adulto. Nadie escapa de este concepto de la palabra valor. Todos tenemos que aprender a darle, valga la redundancia, valor al valor. Todos debemos de darle la fuerza que esto necesita. Porque en nuestros días, en medio de tantas cosas, las personas simplemente no contemplan tener valor. Simplemente no toman decisiones concretas en cuanto al reino y en cuanto a Dios, sino que simplemente están pensando en cómo poder saltarse las situaciones de la vida, cómo poder saltarse una situación de dificultad o de angustia. Pero debemos de comprender que en medio de todas las cosas que se viven, debemos, como hijos de Dios, de vivir íntegramente. Diga conmigo esta palabra, íntegramente. Y es que en medio de todas las situaciones que se viven, vuelvo a decir, sostenernos valientemente no es tan simple, no es tan sencillo, pero la palabra de Dios nos muestra cómo un hombre, escucha esto, cómo un hombre en medio de diversas circunstancias de la vida tuvo suficiente valor para emprender algo distinto y darnos un ejemplo realmente impresionante a cada uno de nosotros, simplemente con el hecho de entender y comprender que al igual que en aquel entonces ser valiente no era sencillo, el día de hoy ser valiente tampoco lo es. Y en aquel entonces no todo el mundo era gente valiente, hoy día tampoco. Hoy día ocupamos gente que tenga el concepto de valor, gente que esté dispuesto a decir voy a hacerlo. Y es que hay algunos cuantos creyentes que de pronto solamente tienen como este concepto en sus mentes diciendo, no, es que yo soy valiente porque yo creo en Dios. Yo soy valiente porque yo soy cristiano. Yo soy valiente porque voy a la iglesia. No debemos de confundir las cosas. Es que la palabra de Dios no nos está hablando acerca de esto. Valentía es estar íntegro en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Valentía es entender que yo debo de someterme a Dios para que Dios me transforme. Es que de pronto muchas personas dicen, no, yo soy valiente, yo soy de Dios. Si eres de Dios, pero tu vida no transforma. Eres valiente, dices, pero tu vida no es distinta a los demás. Sigue siendo exactamente igual a todos. Entonces, realmente no somos valientes.
La palabra de Dios nos da un ejemplo realmente poderoso de un hombre que tomó una decisión un día y realmente este hombre mostró el concepto de valentía de una manera completamente diferente. Todos aquellos que estamos hoy presentes y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales debemos de comprender que debemos de emprender un reto de vida. Y ese reto es empezar a caminar valientemente, comprendiendo los principios de la palabra de Dios. Este hombre al cual me voy a referir se llama Daniel. Daniel era un hombre valiente que mostró claramente el concepto de valor y mostró también una vida llena de integridad. Así que en medio de la vida de este hombre llamado Daniel, él tiene diferentes sucesos en toda la palabra. Hay diferentes eventos que le rodean y muchos de estos eventos él se muestra como un hombre valiente en medio de las diferentes circunstancias. Sin embargo, vamos a mostrar cómo la palabra nos dice, cómo la palabra demuestra de que este hombre Daniel era no solamente el consejero del rey, era un hombre que tenía muchas cosas también adelante de él, o sea, tenía obligaciones y grandes responsabilidades. Porque al ser un consejero del rey, también este puesto no era para cualquiera, era un puesto alto en aquel momento, era un puesto de influencia, era un puesto privilegiado, pero también era un puesto que le demandaba tiempo. Diga conmigo, tiempo. Hay muchas cosas ocasionalmente alrededor de nuestras vidas que nos demandan tiempo también. Este hombre le estaba demandando mucho tiempo lo que él hacía, el servicio que él brindaba. Y es que no solamente se quedaba como un consejero del rey, él tenía gente bajo su mando. Y aparte de que tenía esas personas subordinadas, también tenía regiones que debía de controlar. ¿Me estoy dando a entender? O sea, él tenía muchas labores, tenía mucha carga sobre sí. Y este hombre hacía todas esas cosas, así que todo esto es importante. Lo que quiero aquí denotar es lo siguiente. Este hombre llamado Daniel era un hombre con gran cantidad de responsabilidad. No era un hombre que estaba de vago. Era un hombre que tenía responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. A ver, responsabilidad. Si alguien se quiere dormir, se pone de pie. Ok. Responsabilidad. Este hombre estaba ahí en medio de todas sus situaciones y en medio de cada una de estas situaciones, él mantenía una constante comunicación con Dios. ¿Ve qué cosa más interesante? En medio de todas sus responsabilidades, en medio de tantos quehaceres y haberes, este hombre tenía tiempo para pasar con Dios, tenía tiempo de intimidad, tiempo de intimidad. ¿Cómo le llamamos al tiempo de intimidad, hermanos? Culto racional. O sea, capítulo 12 del libro de Romanos nos habla de la necesidad de tener un culto racional. Así que este hombre tenía un culto racional continuamente. Ahora, en medio de todas estas cosas, no significa, hermana, que Daniel no tenía dificultades. No significa que él no pasaba luchas o que no tenía pruebas. Él tenía cada una de esas circunstancias que usted y yo vivimos todos los días, que usted y yo padecemos día tras día, porque él era al final un hombre común y corriente. No era que por ser una persona que estaba en esos puestos, era una persona completamente especial. No, era una persona común, como usted y yo. Él comía 3 veces al día, al igual que usted y yo. Él desayunaba. A él le gustaba cosas como a usted y como a mí. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente era un hombre común. Esto es importante entenderlo. Pero tenía una posición y una responsabilidad importante. Y en medio de esa posición y esa responsabilidad importante, había algo que también se generaba. Y este algo que se generaba era una palabra que quiero llevarles hoy: envidia. O sea que él era envidiado por otros por la posición que tenía. Porque muchos otros querían tener esa posición.
Era envidiado por otros porque adicionalmente de todo esto, él tenía ciertos privilegios. Entonces muchos otros querían ser esas personas, tener el lugar de Daniel. ¿Y sabes por qué venía esta envidia? Te voy a decir por qué. Porque Daniel era un hombre íntegro. Diga conmigo, íntegro. Y sabe usted que muchas personas en nuestros días envidian la integridad. Así que este hombre muestra con claridad toda esta situación que se estaba revelando alrededor de él, de cómo estas cosas sucedían. Sin embargo, a pesar de que él tenía estas circunstancias, de que él tenía estas pruebas, de que él tenía estas aflicciones o estas luchas, conforme queramos llamarle, en medio de todas esas cosas, ¿sabes algo muy importante? Él dedicaba tiempo a Dios. Él dedicaba tiempo a buscar de la presencia del Señor. A pesar de todas las cosas. Muchas personas en nuestros días, cuando se sienten cargados, afligidos, cuando se sienten en medio de las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a apartar de Dios, más bien. Algunos hasta completamente abandonan la iglesia y dicen, ya no quiero más de Dios porque todo lo que me está pasando, pobrecito yo, solo a mí me pasa estas cosas. Hay tantas personas que viven metidos en el pobrecito cuando una circunstancia viene a su vida y dicen, no, solo a mí, solo a mí, solo a mí. No, no es así. Miles de personas pasan circunstancias todos los días. Como aquel hombre que un día dijo, Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor dijo, no, todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas. Y déjame entenderte y déjame hacerte entender el día de hoy que todos pasamos diferentes pruebas. Este hombre llamado Daniel, a pesar de que tenía una relación estrecha con Dios, también pasaba pruebas, también pasaba dificultades. Pero en medio de sus luchas, en medio de su prueba, en medio de su dificultad, él tenía una actitud diferente. La actitud de él era buscar la presencia de Dios. Él decía, yo voy a buscar la presencia de Dios. Así que Daniel viene a demostrar algo que el pueblo de Dios necesita en este instante. Algo que el pueblo de Dios necesita es entender y comprender en su vida, en su espíritu, que necesita tener búsqueda de Dios. Amén, amén. Lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente el pueblo de Dios en nuestros días no saca tiempo, no invierte tiempo para buscar de Dios. No busca lo necesario de Dios. Porque dicen constantemente, es que yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Son un montón de Martas afanadas que luchan todos los días con todo lo que tienen que hacer, pero no se recuerdan que deben de buscar de la presencia de Dios. No tengo tiempo. Vuelvo a decir, Daniel era un hombre ocupado. Daniel era un hombre que tenía responsabilidades. Daniel era un hombre que tenía un nivel de importancia y de exigencia alto. Daniel era un consejero del rey que tenía gente a cargo y adicionalmente tenía que velar por ciertos territorios del reino. Y en medio de todas esas cosas importantes, diga conmigo, importantes. En medio de todas esas cosas importantes que tenía que hacer, él entendía algo, que había algo más importante que las cosas importantes. Exacto, exacto. Y hoy día el pueblo de Dios necesita comprender esta verdad. Hay cosas más importantes que las cosas importantes. Es así, es así. Porque a veces consideramos que yo soy tan importante, y tengo mi agenda tan llena porque soy tan importante que me olvido de lo más importante del mundo y de la vida, que es Dios, aquel que nos concedió aliento de vida, aquel que nos da la habilidad de poder cada día realizar las labores que hoy día emprendemos y hacemos, porque todo lo que poseemos, todo lo que tenemos es por Dios, ¿o no? Así es, amén. Todo lo que poseemos, todo lo que usted ha alcanzado, todo lo que usted ha logrado es simplemente por la misericordia y la gracia de Dios. No es porque usted tiene habilidades. ¿Quién te dio esa habilidad? ¿Acaso no fue Dios el que te proveyó esa habilidad para cierta situación, negocio o trabajo o especialidad técnica, lo que fuese? No importa lo que sea, Dios es el que te ha provisto de eso. Aleluya. Pero hay tantas personas que vagamente
en un pensamiento completamente egoísta dice, no, yo soy el que he alcanzado todo por mis méritos, por mis fuerzas, mire que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y entonces he logrado lo que he logrado. No, no es verdad. No es verdad. Todo es por gracia y misericordia de Dios. Porque Dios es aquel que nos da todo para que estas cosas lleguen. Así que Daniel demuestra la necesidad de buscar la presencia de Dios. Pero ahora déjame aún más decirte lo siguiente. Es que este hombre no tenía un culto racional. Él tenía 3 cultos racionales. Dice la palabra que él buscaba del Señor 3 veces al día. Montones de cristianos en nuestra era, en esta era que vivimos, conocen que Daniel oraba 3 veces al día y dicen constantemente, oh, Daniel oraba 3 veces al día. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces oras al día? Y el Señor te pregunta hoy, ¿cuántas veces oras al día? ¿Cuántos tiempos racionales, cuántos tiempos de culto racional, personal, tienes con el Señor cada día? Es que, pastor, mire, es lo siguiente, lo que pasa conmigo es que yo tengo que trabajar, por eso no puedo. Oh, ¿acaso Daniel entonces estaba en una hamaca todo el día sentado? Él pasaba durmiendo todo el día. No, él tenía mucho trabajo, muchos quehaceres, y sabía que era un hombre de importancia porque Dios lo puso en ese puesto, pero comprendía quién lo había puesto ahí. El problema el día de hoy es que hay muchas personas que no comprenden quién los puso ahí. Entonces pasan ahogados en un mundo de cosas importantes, olvidándose de lo más importante. Así es, amén. Y ya no tienen tiempo para el más importante. No les alcanza el tiempo para lo que debe de ser primero, porque también montones de creyentes y pueblo que me está mirando sabe con claridad que la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero lo sabemos, pero no lo ejecutamos. Lo sabemos, pero no lo estamos viviendo. Lo sabemos y reconocemos que este hombre era un hombre privilegiado, bendecido por Dios, un hombre que Dios obraba en su vida de manera sobrenatural. Y conocemos el secreto, porque todos sabemos de que este hombre oraba 3 veces al día. Pero ¿cuántas personas tienen el culto racional delante del Señor para buscarlo como Él se merece? Exacto. ¿Acaso, hermanos, no es cierto que montones de personas llegan de su tiempo de trabajo y lo primero que hacen es sentarse al frente de la pantalla del televisor a ver televisión toda la noche? Es así. Porque están cansados. ¿O acaso no hay alguien sorprendente que nos puede hacer descansar? Venid a mí todo aquel que está cansado y cargado y yo lo haré descansar, dice la palabra de Dios. ¿O acaso es que el televisor nos hace descansar? ¿O acaso es que llegamos y lo que llegamos a hacer inmediatamente es a buscar un videojuego? Y estar con el videojuego ahí pegados todo el resto de la noche, hasta la madrugada. Pero estábamos cansados. Estábamos agotados. Teníamos mucho sueño. ¿Está conmigo? Sí, amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Simplemente no le estamos dando importancia y no le estamos dando valor a lo que debemos de darle valor. Encontramos entonces a un pueblo de Dios sin valor. ¿Cuál es la palabra contraria al valor? Cobardía. Entonces hay un pueblo cobarde. Hay un pueblo cobarde que todo el día está cansado y nunca ora. Es más, el día de hoy el pueblo de Dios, escúchame, pueblo de Dios, el día de hoy el pueblo de Dios no saca ni siquiera 1 hora a la semana para buscar de la presencia del Señor. 1 hora a la semana no lo hace. Los días domingos se recuerdan que hay un servicio en la casa del Señor. Y llegan a la casa del Señor el día domingo escasamente. Porque resulta de que están muy cansados porque han trabajado toda la semana. ¿O acaso Daniel no trabajaba toda la semana? Él trabajaba un día y 6 días eran completamente libres para él. No, es que él tenía claridad de que era lo más importante. Él tenía claramente entendía en su espíritu cuál era su prioridad. Es que déjame explicarte, ¿cuál es tu prioridad?
Tu prioridad es que yo tengo labores, tengo que cumplir con un horario. ¿Quién no? Sí, así es. ¿Quién no? Pero entonces, ¿cuál es tu prioridad? En ese bajaje de situaciones, en esa lista de cosas, de puntos diarios en tu agenda, ¿dónde ahí en tu agenda dice tiempo con Dios? Póngase a pensar, iglesia, póngase a pensar. Pueblo de Dios, medita en esto. En la agenda que posees en este momento, en las cosas que debes de hacer día a día, porque eres una persona organizada. ¿Dónde dice tiempo con Dios? Empieza a buscarlo el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Domingo, tiempo con Dios. Un tiempo que no puede ser variado. Es más, acomodamos muchas cosas, pero no acomodamos el tiempo de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, algo está sucediendo que no está bien. Algo está pasando que no está bien. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, la palabra del Señor dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así que déjame decirte algo. Él sabía lo que se acercaba. Él sabía lo que se avecinaba. Y pregunto, ¿por qué él sabía? Él sabía por una cosa sencilla. Él tenía tiempo con Dios. Así es. Cuando una persona pasa tiempo con Dios, sabe lo que se avecina, sabe lo que viene, comprende lo que viene, pero tiene la valentía de enfrentar aquello que se acerca. ¿Está conmigo? Y esto es completamente distinto, algo completamente diferente. Así que ¿cuántos tienen ese valor? Buscar del Señor en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias que a veces nosotros decimos, caramba, es que está dura la cosa. Cuando usted y yo hablamos de estas situaciones es cuando más debemos de buscar de la presencia de Dios. Así que este hombre comprendía algo muy, pero muy importante. Daniel entendía que Dios era un Dios todopoderoso. Escuche, Dios es un Dios todopoderoso. La palabra todopoderoso significa que lo puede todo. Pero el día de hoy muchas personas creen en un Dios que en apariencia no es todopoderoso, porque todos los días están sumergidos en un mar de lágrimas. Todos los días están envueltos en temores. Todos los días tienen luchas alrededor de sus vidas, pero no buscan de la presencia de Dios, sino que simplemente andan reclamándole a Dios, murmurando con Dios, contra Dios, enojándose con Dios aún más. Y finalmente, y lo peor de todas las cosas, es que se retiran de la presencia de Dios. Se alejan de la casa de Dios porque están pasando una prueba, porque tienen una situación en su vida y entonces se sienten afligidos y se sienten apartados porque algo sucede. Oh, hermano y hermana, ¿tu Dios es todopoderoso? Sí, Si tu Dios es todopoderoso, entonces ¿cuál debe de ser la actitud? ¿Qué es lo que debemos de hacer día tras día? Porque hoy muchos no lo están haciendo. Así que Daniel tenía algo muy presente en su vida día a día y se llama el culto racional. 3 veces al día. Ahora yo quiero preguntar, ¿ustedes creen de que este hombre llamado Daniel tenía una tablet? ¿Tenía ahí un iPad para anotar con una campanita? Tengo que despertarme a las 5 para tener mi primer culto racional. Que mi segundo culto racional va a ser al mediodía, o que mi tercer culto racional va a ser a las 10 de la noche. Una campanita que suene bling, 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 bling. Ay, mira que tengo que orar. ¿Usted cree que él tenía eso? Él lo sabía. Y eso era suficiente. Él hablaba con el Señor y le decía al Señor, Señor, levántame. Señor, quiero hablar contigo. ¿Y tú qué crees?
el Señor lo levantaba. El Señor le recordaba porque en su corazón había disposición, diga conmigo disposición, para tener ese tiempo con Dios. Había disposición para hablar con el Señor. Así que no era necesario que hubiera recordatorios. Hay personas el día de hoy que para recordarse que tiene que venir a la iglesia el día domingo, tiene que poner hasta 4 o 5 reloj despertadores. No logro comprender. No tienen disposición para venir a la casa de Dios. Llegan a la casa de Dios con caras largas, diciendo, ay, tuve que madrugar para venir a la casa de Dios. ¿Acaso no te levantas todos los días temprano para ir a trabajar? Y llegas con caras largas al trabajo. ¿Y por qué llegan con caras largas a la iglesia? ¿Por qué llegan a la iglesia, hermanos, sin fuerza? Porque llegan al trabajo, si trabajan en algo fuerte, por ejemplo, la construcción, agarran un mazo y le empiezan a dar a la piedra o a lo que tengan que darle, ¿no? Con fuerza. Llegan a la casa de Dios, no tienen fuerzas para levantar las manos para adorar a Dios. ¿Se ha dado usted cuenta? Hombres fuertes, de trabajo duro, en la casa del Señor no levantan la mano, no pueden hacerlo. Hombres sanos, jóvenes sanos, de ciclistas, basquetbolistas, llegan a la casa de Dios y no tienen fuerza para levantar las manos. Pero sí pedalean, ¿cuántas horas? 6 horas, sin problema. O 20 partidos de básquet seguidos. ¿Está conmigo? ¿Qué está sucediendo entonces en nuestros días? ¿Qué está pasando? Hay una apatía por buscar de la presencia de Dios. Queremos los favores de Dios, queremos la misericordia de Dios, queremos los milagros de parte de Dios, queremos que el Señor nos sustente en todo momento, queremos las añadiduras de Dios, pero no queremos buscar el rostro del Señor. Sí, así es. Y esa es la condición del pueblo de Dios en nuestros días. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Este hombre, vuelvo a decir, era un hombre común. No era excepcional, era un hombre común. Él se enfermaba como cualquiera de nosotros se enferma. Este hombre le costaba las cosas como a cualquiera de nosotros nos cuesta. Este hombre tenía que luchar todos los días como usted y yo lo hacemos. Este hombre se enfrentaba a diferentes circunstancias de vida, pero cada día lo hacía. Sí, así es. Con la actitud correcta. Amén. Primero Dios, en segundo Dios y en tercer lugar Dios. Amén. Y las demás cosas son añadiduras. Así es. Así que él lo que hacía, lo hacía con excelencia. Amén. Y estaba claro de qué era lo que debía de hacer en cada ocasión, en todo momento. Todos los días trabajaba, todos los días asumía su responsabilidad, todos los días este hombre enfrentaba su diario vivir, pero entendiendo claramente cuál era su prioridad. Si estaba cansado para orar, estaba cansado para lo demás. Así es. Pero ¿de dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene mi socorro? ¿No dice la palabra que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿No dice la palabra que Él es el que me sustenta? ¿No dice la palabra de Dios de que Él aumenta mis fuerzas como las fuerzas del búfalo? ¿Dónde está tu Dios entonces? Porque el Señor al cual yo le sirvo y le creo es un Dios de promesas. Es un Dios de poder. Es omnipotente. Amén. Así que ese Dios omnipotente que tiene todo poder está dispuesto a derramarse en tu vida como igual lo hace conmigo o como lo hizo con ese hombre llamado Daniel. Es una cuestión de decisión. Así que bajo este entendimiento, muchos tienen un concepto erróneo entonces de la palabra valor. Algunos dicen es que yo tengo que defender a Dios. Déjeme explicarte. Dios no necesita que usted lo defienda. Dios no necesita que nadie lo defienda. El Señor es todopoderoso. Aleluya. Amén. El Señor desea que tú te muestres
como un verdadero seguidor de Jesucristo, como un verdadero hijo de Dios. El Señor desea que usted realmente, día tras día, bajo cualquier circunstancia, muestres el valor de que eres un hijo de Dios. Eso es lo que Dios está esperando en estos tiempos. Dios está claro de esto. Cuando este hombre buscaba del Señor y cuando las personas que le rodeaban, y habían personas cercanas, que estaban llenos de envidia, carcomidos por dentro de la envidia, entonces ellos fraguaron un plan, hicieron una estrategia, levantaron toda una situación para buscar la forma de matar a este hombre llamado Daniel, porque déjame decirte que los enemigos querían matar a Daniel, querían acabar con su vida completamente. Y muchas veces el enemigo también quiere acabarte. ¿Sabes? Ellos se reunían a escondidas para fraguar el plan. El día de hoy también el enemigo se reúne a escondidas a fraguar un plan contra tu vida. Porque es la única forma en que puede fraguar un plan, a hurtadillas, a escondidas. Pero hay algo que se les olvida, hermanos. Se les olvida que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Se les olvida que Dios todo lo sabe. Entonces Dios revela aquello que está oculto, aquello que está escondido, y lo hace saber a sus siervos. Así que Dios trajo la revelación en medio de ¿qué? Del tiempo de intimidad. ¿Cómo se llama el tiempo de intimidad? Racional, culto racional. Pero mi hermano, si usted y yo no tenemos culto racional, ¿cómo Dios nos va a revelar aquellas cosas que en oculto el enemigo fragua? ¿Cómo vamos a tener el entendimiento y cómo vamos a saber lo que el enemigo está fraguando contra nuestras vidas cuando no tenemos intimidad con Dios? Cuando no dedicamos tiempo a Dios. Cuando nosotros nos creemos tan importantes que nuestra agenda está repleta de actividades, menos de búsqueda de Dios. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué sucedió? Señor, ¿y por qué a mí? Y me enojo con Dios, me resiento con Dios y aún peor me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque me está pasando X situación. Déjame decirte algo, ¿acaso Dios tiene la culpa? ¿O la culpa la tengo yo porque no estoy teniendo tiempo con Dios? ¿Cómo el Señor me va a alertar de algo si no tengo culto racional? Exacto. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Así que, ¿qué es el culto racional? Hago la pregunta porque a veces no hay entendimiento de ello. ¿Qué es culto racional? Bueno, culto racional es dedicar tiempo a tener intimidad con Dios. Tiempo para hablar con Dios. Sí, tiempo para hablar. Como estamos hoy día acá reunidos. Tiempo para hablar, como cuando usted se reúne con alguien para hablar. Usted habla, le cuenta a esa persona las situaciones del día. Le cuenta a esa persona que está bien, que ha pasado bien y que no. Le cuenta a esa persona diferentes situaciones personales muy íntimas. Porque hay una relación estrecha. Tiene la confianza para hablar lo que sea necesario. ¿Está conmigo? Porque tienes una relación con esa persona. Es importante comprender cómo debo de tener una relación con Dios y que esta relación con Dios realmente es muy, pero muy importante. Y en medio de esa relación, en medio de esa plática con Dios, yo tengo que aprender a ser honesto. Exacto. Es que a veces nos acercamos a Dios, escúcheme bien, de formas extrañas. Nos acercamos a platicar con Dios con palabras exuberantes que ni siquiera sabemos qué significan, como tratando de apantallar a Dios. ¿Quién va a apantallar a Dios? Habla con Él, usa tus palabras día a día, esas palabras comunes. Dile, Señor, me siento así, estoy pasando esto.
Habla con Él claramente, honestamente. Situación, Señor, hay una cosa que me está molestando. Hay algo mal en mi vida. Señor, tengo esta lucha. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. Platica honestamente con Él. Hay una tentación, hay una batalla, hay algo que me está en este momento afectando. Platica con Él, acércate entonces a Él. Dile: Señor, me he sentido cansado, necesito tu fortaleza. Señor, me he sentido agobiado, necesito esto. Señor, no he descansado bien. Señor, necesito realmente que tú me bendigas con un tiempo de reposo. Que pueda descansar esta noche, Señor, y reposar bien. Señor, aumenta mis fuerzas, de verdad que lo necesito. ¿O acaso crees de que Dios no conoce todo? Él sabe todo de ti. Está claro de tus gustos, de tus necesidades. Está claro de todas las situaciones. Pero hermanos, déjame decirte algo. Debemos de entender que hay que tener valor para hacerlo. Valor. Así es, valor. Si no hay valor, estamos en problemas. Si no hay valor, vamos a enfrentar problemas diferentes. Hoy, donde nos encontramos en este punto de la enseñanza, vamos a hacer un paréntesis. Hoy vamos a hacer una prueba. Con los que estamos reunidos acá. Hoy vamos a sacar unos pocos minutos para que usted tenga un tiempo de relación con Dios. Para que usted hable con Dios de lo que usted tenga que hablar. La casa es grande, ¿no? Hay muchos lugares donde puedes ir. Hay muchos lugares de la casa que puedes en este momento acomodarte. Pero cuando vas a hablar con Dios, escúchame esto es importante. Si yo me siento a tomarme un café con Jonathan en la mesa y estamos con el café tomándolo, vamos a platicar, Jonathan. Y cuando platicamos, ¿cómo platicamos? Platicamos con la mente, con el pensamiento. ¿O qué? ¿Que tenemos telepatía o qué? No. Hablamos, gesticulamos nuestros labios, nuestra lengua, hablamos. Voz audible. Cuando nos acercamos a hablar con Dios, es lo mismo. Algunos van a hablar con Dios mudos. Es lo más extraño que he visto. Platica con Dios, habla con Dios, abre tu boca, cuéntale a Él lo que tengas que contarle. Amén. Eso es hablar con Dios. Así que hoy vamos a tomarnos un pequeño tiempo. Rompan filas, vaya, busquen un lugar en este momento, luego regresan. Donde quieran, hablen con Dios brevemente. Tienen esta gran oportunidad de hablar con Él brevemente. Luego, continuamos. Cuando usted lo haga, toma esta gran oportunidad. Míralo como una gran oportunidad. Busca un lugar, arrodíllate, habla con Él, dile: papá, vengo necesitado de ti. Aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales también. Tómate este instante, en este momento, allí donde estás, en ese lugar, sea en tu habitación, en la sala, en la cocina, donde quieras que tú estés. Dobla tus rodillas y dile: papá, también necesito hoy tener mi culto racional contigo. Quiero hablar contigo, papá. Necesito decirte algunas cuantas cosas, contarte lo que he estado pasando. Toda esta semana ha sido ajetreada, ha sido una semana distinta, Señor. Y necesito platicar contigo hoy. Así que por un momento, platica con Dios. Por un momento, toma esta maravillosa oportunidad. Y ahí donde estás, entonces, habla con Él. Él te está esperando. El Señor te está esperando.
con tus rodillas dobladas delante de su maravillosa presencia. Dile, Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí vengo a platicar contigo. Hay tantas cosas que podemos platicar. Tantas cosas que podemos hablar. Y yo te invito para que tú te postres delante de su maravillosa presencia y puedas delante de Él adorarle. Padre mío, te adoro y bendigo. Mientras tú lo haces allí donde tú estás, vamos a silenciar los micrófonos brevemente para que tú tengas tu tiempo íntimo con Él y regresaremos en unos minutos. Padre, gracias. Señor eterno, gracias. Maravilloso Dios, gracias.
Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a regresar, hermanos. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Pasen nuevamente por acá, por favor, todos. Tome su lugar y vamos a continuar. Así que la palabra de Dios nos dice y nos enseña a todos de que Daniel tenía su culto racional. Y en medio de este culto racional, en medio de esa situación, mientras él oraba, él percibe y se da cuenta en su espíritu de que el rey había firmado un decreto. Escucha eso. Este decreto obviamente es un edicto real, algo irrevocable para el mundo, algo irrevocable en la tierra una vez que el rey lo ha firmado. ¿Está conmigo, hermanos? Sí, amén. Pero déjame decirte también algo importante. Para aquel que tiene un culto racional, lo irrevocable de la tierra, déjame decirte, no tiene valor sobrenatural. Déjeme decirte que aquello que se firma en la tierra, para aquel que tiene un culto racional, esto no es significativo, porque Dios es el Señor. Amén. Él es el Señor de todas las cosas. Así que Dios le muestra a este hombre lo que está sucediendo y cómo se armó todas aquellas cosas. Y esto era ya una ley, se había establecido, estaba esa ley, no podían entonces quebrantarla, pero ellos firmaron esta ley y la hicieron fraguando todo de una manera muy específica, porque era una provisión básicamente para orar a alguien que no fuera el rey. Y ellos sabían que Daniel iba a seguir orando a su Dios. Así que habían fraguado todo a la medida, ¿verdad? O sea, era un edicto a la medida, hecha exclusivamente para un hombre llamado Daniel, para que él dejara de orar a su Dios, porque estos que habían fraguado este plan, obviamente estaban en contra del Dios de Daniel. Amén. Así que Daniel nos dice en la palabra de Dios que él, en medio de todas estas cosas, él ya sabía lo que se acercaba. ¿Qué se acercaba? Lo iban a llevar delante del rey y lo iban a lanzar al foso de los leones. Pero déjame decirte algo, la palabra de Dios dice que Daniel tuvo temor en algún lado. No dice que él tuvo temor. Y déjame decirte por qué él tuvo una actitud diferente. Él tuvo esa actitud porque él tenía culto racional. Y a través del culto racional se había fortalecido. No era con una persona regular cuando alguien pasa tiempo delante de la presencia del Señor. Cuando hay tiempo con Dios, el temor desaparece porque sabemos que Dios está bajo control. De vez en cuando yo escucho a tantas personas decir, oh, Dios tiene el control, Dios tiene el control y Dios tiene el control. Hasta cantan, Dios tiene el control. Sí. Pero Dios no tiene el control de nada. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen culto racional. Porque no dedican tiempo a Dios. Porque no tienen valor para hacerlo. Solamente tienen valor para cantar un canto. Pero no para buscar del Señor conforme corresponde y conforme debe de hacerse. Así que todo esto se estaba levantando delante de este hombre. Vamos a la palabra de Dios, Daniel capítulo 6,
verso 10. Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice eso la palabra, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y escucha, como lo solía hacer antes del edicto. Antes del edicto él oraba 3 veces al día. Una vez que el edicto salió, oraba también 3 veces al día. Piensa esto, por favor, quiero que usted piense. Si hoy te prohíben hacer algo, ¿qué harías? ¿Lo dejas de hacer? Si hoy te prohíben hacer algo, ¿lo dejas de hacer? Si hoy te prohíben orar a Dios, ¿lo dejas de hacer? ¿O acaso qué es lo normal que haría alguien entonces? ¿Cómo oraría? Cerradas las puertas, a escondidos, metidos en el closet, ahí están orando. ¿Ah? En la mente. Pero Daniel abrió las puertas y las ventanas y levantó su voz y adoró y oró y tuvo su culto racional delante de la presencia del Señor. Así es. Amén. Oiga, no tuvo temor, no se encerró en ningún lugar. Muchos cerrarían las puertas, ¿sabe usted? Muchos se esconderían, muchos perderían el valor. Pero Daniel no perdió el valor. Él sabía que la consecuencia de hacerlo era ir al foso de los leones. Él lo entendía con toda claridad. Mas sin embargo la palabra es clara. Él tenía su culto racional. Él se mostraba con valor en cada momento de su vida y ante toda circunstancia. Ahora, déjame escucharte. Déjame hablarte de esto. Este hombre, mientras estaba ahí orando, a pesar de que todo lo que él sabía y entendía, porque Dios le hablaba a través de esa relación que tenía, en medio de todo él comprendía algo más. Que debido a su relación con Dios, debido a su tiempo racional con Dios, Dios podría hacer algo a favor de su vida. Así es. Pero cuando usted y yo no tenemos relación con Dios, muchas veces estamos exigiéndole a Dios que haga cosas y no tenemos relación con Él. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Exacto. ¿Cómo Dios va a hacer algo si usted y yo no tenemos relación? Si usted y yo no sacamos tiempo para hablar con Dios. Ah, es que yo soy cristiano. ¿Acaso dice la palabra de Dios que ser cristiano es tener una relación con Dios? Eso no lo dice en ninguna parte. Ah, es que yo soy creyente. Sí, porque usted cree en Dios, entonces ya estás bajo la cobertura de Dios. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Dice la palabra que aún Satanás cree en Dios y tiembla. Así es. Entonces no se trata de creer, no se trata de decir, se trata de hacer algo diferente. Amén. Y este hombre estaba claro de esto. Daniel buscaba del Señor, buscaba de Dios, y esto era suficiente. Así que este hombre se levantó con un valor impresionante realmente. Un valor increíble para aquel momento. Y déjame decirte algo más. ¿Acaso saber de que voy a ser lanzado al foso de los leones por estar teniendo intimidad con Dios, orando mi tiempo racional? Déjame hacerte la pregunta, ¿esto no es valor? Así es. Pues Daniel tenía valor entonces. Hoy día la iglesia carece de valor, hermanos. La iglesia carece de valor. Tiene miedo para todo. Camina con temores. Es más, te voy a dar un ejemplo fácil y sencillo. Hoy día miles de personas no regresaron a las iglesias y siguen mirando los cultos a través de las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de ir a una iglesia y contagiarse de algo raro. Así es. Que si no era del COVID, que el asunto ¿cómo le llaman? La viruela del mono, ¿no? Y todas estas cosas, y ahí seguirá, porque recuerda que en los últimos tiempos, y es lo que estamos viviendo, empezarán a salir plagas. Así es. Dígalo así, sí, señor.
Y entonces vas a quedarte ahí metido en tu casa, encerrado porque hay plagas, o vas a empezar a creer que Dios es suficientemente poderoso para que algo nuevo y distinto ocurra en tu vida. O le das valor a la sangre de Jesús y al poder de la obra del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, o simplemente vives en temor. Así es. Este hombre estaba claro. Este hombre estaba completamente convencido que su Dios era todopoderoso. Sí, Señor. Y el Dios en el cual creemos es un Dios todopoderoso. Amén. Simplemente debemos de empezar a caminar en fe en medio de todas las cosas que debemos de hacer. Pero algo importante es que debemos de tener nuestro culto racional. Amén. La palabra de Dios dice con toda claridad en Jeremías capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice la palabra? De todo, diga conmigo, todo vuestro corazón. Amén. Con todo vuestro corazón. Esto significa que usted y yo venimos a buscar de Dios con todas nuestras fuerzas. Pero no tenemos fuerza para levantar los brazos. ¿Será con todas las fuerzas? Pero que no tengo fuerza para estar de pie, no tengo fuerzas para decir gloria a Dios, no tengo fuerzas para decir amén. Eso es con todas las fuerzas. ¿A quién dice Dios? ¿Quién es el que se va a encontrar con el Señor? Aquel que lo busca con todo su corazón. Aleluya. No con un pedacito, Sí, exacto. no con el 10% del corazón. No, el Señor sabe, es que el Señor conoce mi corazón. Aleluya. Qué cuento más viejo ese, ¿verdad? Ya es tiempo de cambiar, iglesia. Amén. O es con todo el corazón o es con nada. Así es. Así de simple. O lo busco de verdad o no lo busco. No existen aguas tibias. O somos calientes o somos fríos. Punto. Eso es todo. Amén. ¿Cuál es tu condición? Te pregunta el Señor. Usted lo sabe. Sí, usted sabe cuál es tu condición. Porque el Señor, déjame aclarar, viene por una iglesia que esté caliente. Aleluya. Y si tú no estás caliente, no te vas con Él. ¿Así o más claro? Así. Aleluya. Muy bien, entonces Daniel lo hacía porque él sabía con toda claridad lo que el edicto decía. Así que él dijo, abro puertas y ventanas. Vamos a buscar de papá como lo busco todos los días. Voy a obtener mi culto racional como lo tengo siempre con él. Así que lo descubren. Pero déjame decirte, ya él sabía que lo iban a descubrir. Así que lo descubren. Y cuando lo descubren, entonces se lo llevan delante del rey. Alguna persona podría decir, pero es que este hombre que no valoraba su vida, este hombre que no pensaba que era mejor estar vivo que muerto. Porque eso pensarían muchos, ¿no es cierto? Mucha gente diría, pero qué tonto, mejor se esconde y ahí escondidito ora, aunque sea mentalmente. Le faltó al hombre, dirían algunos. Pero este hombre sabía lo que estaba haciendo. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Este hombre entendía lo que estaba haciendo. Así que este hombre sabía que lo iban a encontrar. Sabía que lo iban a llevar al foso de los leones. Él lo entendía con toda claridad. Él estaba realmente muy, pero muy claro en esos aspectos. Así que él decide hacer lo que ya sabía que debía de ocurrir. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes qué más sabía este hombre llamado Daniel? Él sabía quién era Dios. Este hombre sabía, escucha esto, muy importante. Este hombre sabía que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, vivir la vida sin Él no vale la pena. Exacto. Así que
era lo que decía posteriormente el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Ya no vivía Daniel, ¿entiendes? Es que Daniel ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. Ya no era Daniel, el que vivía en él era Dios. Muchas personas no comprenden este detalle. No comprenden que la palabra de Dios lo anunció, que Jesús mismo lo dijo en Mateo 16:25. La palabra dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Exacto. Y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que significa. Así que ya él no estaba metido en él. Es que déjame decirte, la iglesia del Señor Jesucristo está muy metida simplemente en el yo. Así es. Yo y luego yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, cuando yo quiero, cuando a mí me parece, cuando yo considero. Pero se olvidan de que Dios es perfecto y que algo que tenemos que aprender a buscar es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas pasan al altar? No importa el nombre de la iglesia y el lugar. Y dicen, Señor, yo quiero algo distinto para mi vida, o Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. ¿En cuántas personas realmente Dios hace? ¿Cuántas personas se devuelven a su silla y no pasa nada? Y te voy a decir por qué no pasa nada. Porque no tienen una relación con Dios. Simplemente de oídas le han oído. No tienen una cercanía con Dios. ¿Cuántas personas todos los días, hacen lo que ellos quieren hacer? ¿Me estoy dando a entender con esto? Hacen, en otras palabras, a lo buen tico lo que les da la gana todos los días, conociendo de Dios, o dicen que conocen de Dios. Y aquí es donde el Señor dice, sí, cristianos, ¿y qué? ¿Y qué si no cambian? ¿Y qué si siguen siendo los mismos? ¿Para qué entonces decir que soy cristiano si simplemente es una burla al nombre de Dios y es pisotear la sangre de Cristo Jesús? ¿Para qué nombre? ¿Amén o no amén? Dios nos llamó a algo distinto. Este hombre, Daniel, dejó de ser Daniel cuando conoció a Dios. Amén. Y la única manera de hacer que nuestra carne mengüe es conociendo a Dios. Si no conocemos a Dios, siempre tendremos excusas. ¿Cuántos creyentes, iglesia, viven en un mar de excusas todos los días para todo? Así es. Se excusan de todo, para todo. Son especialistas o que tienen un doctorado en excusas. ¿Ah? Así es. Las excusas para todo. Señor, es que yo no oro, pero tú sabes. Señor, es que no leo la Biblia, pero tú sabes. Señor, es que tal otra cosa, pero tú sabes. Sí, el Señor sabe que si Él viene te quedas. Sí, así es. Eso lo sabe. Ay, Señor. Así que o nos arrepentimos o nos arrepentimos. Porque no hay más nada que hacer, no hay más camino. Y a veces sí, que es un mensaje difícil. No, es un mensaje real. Es la verdad. Es la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú escuches esta palabra porque la necesitas. Así que, ¿qué significa? Bueno, Daniel se encontró con el Señor y su vida ya no era nada si el Señor no estaba en él. Simplemente, así de sencillo. Así que Daniel sabe lo que viene, es apresado, lo llevan allá delante de los leones, ¿verdad? Y dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 6, verso 16, que el rey lo mandó a llamar y el rey le dijo, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, mira, el rey lo sabía, a quien tú continuamente, ¿qué dice continuamente? ¿Qué significa? Cada rato estás sirviendo, en todo momento lo estás haciendo, que sea Él que te libre. Así lo dice. Esta es la palabra que el rey está diciendo. En otras formas, estaba diciendo que sea Él, entonces el que te defienda. Ah, qué maravilloso. Ustedes saben lo que significa que Dios nos defienda. Aleluya. Pero Dios defiende a aquella persona que tiene un culto racional.
Hay personas que llegan y dicen, "Ay, el Señor Jesús es mi abogado". ¿Y tu culto racional? Sí. ¿Y tu culto racional? Te pregunta el Señor. Porque si no hay culto racional, Él no es tu abogado. Es que la palabra dice que abogado tenemos, sí. Para el que tiene un culto racional. Exacto. Amén. Entonces, hoy te estoy diciendo, dice el Señor, ¿tienes un culto racional? ¿Quieres abogado? El mejor abogado está listo para defenderte, siempre y cuando tengamos un culto racional. Amén. 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 Aleluya. Así que esto es realmente maravilloso. Es de valientes hoy día sostener que amamos al Señor. Es de valientes hoy día decir que tengo un culto racional. Es de valientes dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Es de valientes decir cada día que estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es de valientes, mi amado hermano, entender que lo más importante de lo más importante en todo nuestro ser y vida eternamente es Dios y nada más. Así es. Es importante tener claridad de que Dios se merece ser siempre el número uno de nuestra vida. Amén. Es importante dejar las excusas a un lado y simplemente empezar a avanzar. Porque déjame decirte algo más. Ya es necesario, y el Señor lo está poniendo en evidencia, de que los cristianos de la secreta dejen de ser secretos. Porque ya es suficiente. Tantos cristianos de la secreta, cristianos escondidos, que no comparten el amor de Jesús, que no evangelizan, que no hablan la palabra de Dios, cristianos que no tienen tiempo para Dios, cristianos que no hacen nada para Dios. Así es. Solamente se toman el atrevimiento de decir soy creyente o soy cristiano. Y el Señor dice, ¿y eso qué? Si tu vida no refleja lo que yo quiero hacer. ¿Eso qué? Si no hay frutos. Por eso el Señor Jesucristo dijo con toda claridad, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No es agradable, pero es la verdad. ¿No es mejor hablar la verdad, hermano? ¿No es mejor que te digan la verdad antes de que te den una palmadita en la espalda y el día de mañana te vayas al infierno? Y así es. Es mejor que nos corrijan hoy. Es mejor que el Señor hable a nuestro espíritu y nos diga con claridad que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, son tiempos duros, pero Dios está buscando hombres valientes que asuman su posición en Cristo Jesús. Así que yo pregunto, ¿cuántas veces has sido lanzado al foso de los leones por ser una persona íntegra delante de Dios? Ser lanzado al foso de los leones para nosotros significa la prueba, las luchas, las circunstancias, las aflicciones, situaciones que vivimos, que estamos expuestos en todo momento. Pero que en medio de cada una de ellas tenemos la valentía para hacer lo que debemos de hacer, de mantenernos como hijos de Dios en lo privado y en lo público. Amén. Porque déjame decirte una vez más, es que déjame aclararte. Muchas personas son cristianos en la iglesia, pero son demonios afuera. ¿Alguien escuchó? Amén. Muchas personas dentro de una iglesia son cristianos, pero afuera de la iglesia, afuera de la iglesia, Así es. afuera de la iglesia, son irreconocibles. Dentro de la iglesia, Dios te bendiga. Afuera, las palabras
mejor ni mencionarlas. Así es. Estoy dándome a entender, hermano. Amén y amén. Entonces, este hombre entendía. Así que fue lanzado. Fue lanzado este hombre al foso de los leones. Escucha eso. Fue lanzado al foso de los leones. Y cuando fue lanzado al foso de los leones, escucha lo que dice la palabra. Dice la palabra que el Señor envió ángeles y tapó el hocico de los leones. Así es, amén. Les amarró el hocico de los leones. Y Daniel durmió plácidamente ahí con los leones toda la noche. ¿Ah? Déjame decirte algo. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando hay intimidad, cuando hay tiempo racional con Dios, el Señor calla a nuestros enemigos. Le tapa sus bocas y no pueden hablar. Pero cuando hay un culto racional, escucho a muchas personas, ay Señor, tápale la boca. Pero ¿dónde está el culto racional? Sí, así es. ¿Dónde está el culto racional? ¿Qué está sucediendo entonces o qué no está sucediendo? La palabra dice que es tiempo de buscar al Señor. La palabra dice claramente en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando lo busquemos a Él con todo nuestro corazón. ¿Quién va a hallar a Jehová? Aquel que lo busca con todo su corazón. Aleluya. Amén. Oye, iglesia, lo estamos buscando con todo nuestro corazón. Porque es que pasa en otras latitudes que he escuchado a gente llegar y decir, Señor, yo te entrego esto, pero esto por acá me lo dejas. Esto otro, Señor, está bien, pero esto no me lo toques. Por aquí sí, Señor, pero... ¿Ah? Exacto. Sí, he escuchado mucho de eso. A muchas personas decir constantemente, esto sí, pero esto no me lo toques. Estoy de acuerdo con esto, pero aquí... Con todo el corazón. Todo el corazón significa entregar todo, ceder todo y decirle, Señor, aquí está. Cambia lo que tengas que cambiar, transforma lo que tengas que transformar. Haz conforme tu voluntad perfecta. Señor, todo lo que sea necesario, hazlo. Señor, me rindo a tus pies. Señor, ya no pongo más condiciones. Señor, simplemente haz. Haz, por favor, porque ya no quiero ser más un cristiano de la secreta. Ya no quiero ser un cristiano que anda haciendo una cosa o diciendo algo y haciendo otra cosa. Quiero ser un verdadero hijo tuyo. Alguien que tiene una genuina relación contigo. Alguien que entonces, aunque sea lanzado al foso de los leones, comprenderá y estaré seguro de que tú taparás la boca de los leones, que tú harás algo sobrenatural a favor mío. Así es, Señor. Porque la sobrenaturalidad de Dios no ha escaseado, iglesia. La sobrenaturalidad de Dios está presente hoy también. Pero Dios anda buscando personas que estén dispuestas a tener intimidad con Él. Culto racional. La sobrenaturalidad del Señor es real. Iglesia, vas a experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Va a descender sobre tu vida como nunca jamás ha acontecido antes. Déjame anunciarte que este pueblo va a empezar a experimentar una transformación y un avivamiento como nunca antes ha ocurrido. La gloria de Jehová está para descender y nada lo va a detener. Dios va a tocar tu vida. Tu vida no será la misma. Tu vida será transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor anda buscando corazones dispuestos. Corazones anhelosos de su presencia. Y todo se está preparando para eso. Y aquí tengo que hablarlo con claridad. Aún las puertas del infierno entonces no prevalecerán contra el avance de la iglesia.
por todo lo nuevo y lo maravilloso que va a suceder para la gloria del Padre. Porque vuelvo a decir, este hombre Daniel sabía que todo lo que poseía, que todo lo que tenía, las habilidades que él poseía, todo venía del Señor. Y todo era por Dios. Así que todo era de Dios, que todo era absolutamente para Él y nada más. Así que hoy déjame decir claramente que este hombre era valiente. Y Dios anda buscando hombres valientes también. Amén. Hombres valientes. Decir yo soy cristiano no basta, refléjalo en tu vida. Amén. Refléjalo. Refleja que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios, que eres una persona tocada o transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, si esto es así, cosas poderosas vas a empezar a recibir de parte de Dios. Vas a empezar a experimentar cosas realmente gloriosas. Este hombre llamado Daniel salió victorioso. Aleluya. Conocía la victoria. Porque la victoria viene de Jehová. La victoria viene del Señor. Esto realmente es impresionante, hermanos. Este hombre se metía con la presencia del Señor. Disfrutaba tanto de la presencia de Dios. Se levantaban las batallas. Esta batalla de ser lanzado al foso de los leones. Póngame atención, foso de los leones. Ahí lo iban a lanzar. Pero también él sabía, por la intimidad que él poseía con el Señor, ¿sabes qué? Él entendía que el Señor levantaría bandera de victoria a través de eso. ¡Ja! ¡Qué cosa, no! El Señor está dispuesto a hacer cosas grandes, puertas abiertas. Este año 2022, puertas abiertas. Hay puertas maravillosas que se están abriendo. Así que ten claro que debemos de tener tiempo con Dios. Es que el problema es que muchos detienen la sobrenaturalidad porque dicen constantemente estoy muy ocupado. Tengo tanto que hacer, tantas carreras. Hay apóstoles que yo corro en la mañana, corro en el mediodía, corro en la tarde, corro en la noche. ¿Que estás entrenando para atleta o qué? Aleluya. Corres y corres y corres y corres todo el día, dices. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no paras de correr y le dedicas tiempo a lo más importante? Es que tengo que trabajar de día y de noche porque si no, no como. Entonces, ¿de quién dependes? Así es, aleluya. Parece que dependes de ti mismo, de tus propias fuerzas, de lo que tú crees conocer o hacer. O dependes de Dios. Porque si tú dependes de Dios, no tienes que correr, tienes que hacer las cosas. Amén. Pero si dependes de Dios, tienes tu culto racional. Sí, así es. Dejas de estar ocupado de todo para ocuparse de lo más importante. Y cuando te ocupas de lo más importante, Dios trae la sabiduría para hacer el resto de cosas importantes. Aleluya. Amén. Pero en medio del afán de tantas personas, del corre-corre, tienen en su agenda hacer 10 cosas y terminan haciendo 2. Ah, es que no me alcanza el tiempo. ¿Han escuchado? Sí. No me alcanza el tiempo. ¿Qué hago? Necesito un día de 50 horas. No, te alcanzaría el tiempo si haces primero lo que tienes que hacer. Así es. Si buscas a aquel que te da la sabiduría para emprender y hacer las cosas necesarias. Así que debemos de entender que hay que darle valor al tiempo con Dios. Hay que darle valor a la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántas personas en nuestros días no le dan valor a la palabra del Señor? ¿Cuántas personas hoy día no dedican tiempo para leer la palabra del Señor? Ah, yo soy cristiano. Sí, de la secreta. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios al día? No, es que yo tengo que estudiar mucho. No, es que yo tengo que trabajar mucho. Ajá. Y te tiras 10 películas en la noche y te levantas así.
y no tienes problema de... ¿Verdad o mentira? ¿Falso o verdadero? Ok. Hijos, ¿saben cuál es otro problema? Muchas personas toman la palabra de Dios, la Biblia, y la leen para saber. Pero la palabra no está hecha para saber. La gente no comprende. La palabra está hecha para que tengas una experiencia con Dios, para que te hable a tu vida, para que seas transformado. La palabra es clara. Ella menciona, es útil para instruir, redarguir, corregir, exhortar. Ahí dice para saber. No dice para saber. Hay muchas personas que dicen, vamos a ver por qué pasó, por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Es más, muchas personas que han estudiado la palabra de Dios para saber hoy día son ateos. Porque la leen para saber. Sus vidas son las mismas, nunca cambian. Así es. Hasta alejados de Dios. Pero no leemos la palabra para saber. Leemos la palabra para que ésta nos genere transformación. Para que haya entonces en nosotros algo nuevo, algo diferente de parte de Dios. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios nos cambia, lo hemos dicho muchas veces. Un encuentro con Dios nos transforma. El problema es de que muchas personas no quieren tener un encuentro con Dios. ¿Sabe qué le interesa a Dios cuando lee la palabra? Que seas edificado. Que seas bendecido. Que tu vida sea exhortada, instruida y que se generen entonces los cambios necesarios. Porque la palabra es importante cuando la recibimos. Pero hay personas que dicen constantemente, no, yo no recibo eso. Yo recibo lo que a mí me parece, lo que me conviene. Hay personas que en este momento están con un pleito interno si reciben esta palabra o no la reciben. Diciendo, caramba, es que es muy dura, yo he recibido una parte. Caramba, es que yo quiero seguir, es que dice alguien por ahí, que se llama, voy a poner un nombre, Freddy, y llega y dice Freddy, no, es que yo quiero seguir siendo Freddy. Y quiero seguir viviendo como Freddy. Entonces, no vas a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que dice, ya no quiero ser más Freddy. Ahora, quiero, Señor, que tú gobiernes en mí. Amén. Ya no más yo. Quiero que tú seas en mí. Se los pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuántos tienen convicción en su espíritu? Convicción en su espíritu. Yo lo sé. ¿Cuántos tienen convicción en su espíritu? Cada día de reunión, miércoles y domingo, en este caso de esta casa, de que debo estar en la casa del Señor. De que debo llegar temprano. Convicción. Que no me tienen que andar ahí con un chuzo eléctrico ahí, ¿verdad? Arreando, como si fuera ganado. Levántese, báñese, apúrese, vamos, corra. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Esos son Freddy. Pero aquella persona que está con gozo en su corazón porque es domingo, porque voy para la casa de papá, porque papá me va a hablar, porque voy a poder tener un tiempo de armonía con mis hermanos, juntos, vamos a alabar, vamos a hacer una fiesta con el Señor. Esos son calientes. Esos son aquellos que están ahí listos. Que ya estoy listo, papá, ya estoy listo, mamá, ¿qué? ¿Nos vamos ya o qué? Pero todavía muy temprano, no importa, lleguemos antes a la iglesia. Empecemos nosotros la fiesta antes. Así es. ¿Me estoy dando a entender? Claro. Sí, Señor. Es distinto. Es distinto. Calientan motores tempranísimo. Pero hay otras personas, ay, ¿verdad? Despertador, tanto despertador. Pasa el tren a las 5 de la mañana y ni eso lo mueven. Eso pasa.
Bien, entonces, vamos adelante y estamos ya finalizando, hermanos. Esto hoy nos hemos extendido mucho, ¿verdad? Ay, bendito Dios. Daniel oraba. Y algo que Daniel hacía, y con esto ya voy finalizando, algo que Daniel hacía es algo que el Señor nos está enseñando hoy. A todos nosotros aquí en la casa. Algo que Daniel hacía es que él no hacía algo si el Señor no se lo decía. Algo que Daniel hacía era que buscaba dirección de Dios en todo. En la más mínima decisión buscaba dirección de Dios. Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿te parece? Señor, lo hago. Daniel sabía buscar dirección. Él no hacía algo porque él quería. Todo lo que él hacía le preguntaba a papá. Y papá le decía sí o no. Sí. Ay, pero hermano, es que eso es como que, ¿cómo puede pasar eso en nuestros días? Esas cosas que Dios dé dirección, porque yo mira, tengo al Señor ya de conocerlo 20 años y yo oro, pero así como que Él me hable. Entonces significa que no lo has buscado de todo corazón. Así es. Y que no has tenido un encuentro con Dios. Porque aquel que tiene un encuentro con Dios, Dios le habla todos los días. Y hay una verdadera relación con Él. Aquel que tiene un encuentro con Dios sabe dónde encontrar la dirección. Y sabe que necesitamos todos dependencia de Dios. Si no hay dependencia de Dios, hermanos, estamos jodidos. ¿Cuántos creyentes hoy día no tienen dependencia de Dios? Andan haciendo lo que a ellos les parece y nada más. Dios quiere llevarnos a algo diferente. Dios quiere hablarnos de una forma distinta, pero es necesario darle valor a la intimidad, al culto racional, darle valor a la palabra y buscarlo de todo corazón. La palabra dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy el Señor nos dice a todos, busquemos del Señor mientras Él pueda ser hallado. Que esta palabra bendiga tu vida profundamente, que esta palabra cale en tu espíritu, que esta palabra te levante, que esta palabra te avive, que esta palabra haga de ti un hombre o una mujer diferente, un hombre o una mujer valiente, decidido a hacer la voluntad de Dios en todo instante de nuestras vidas, donde ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Que el Señor te bendiga a la distancia. Te enviamos un abrazo fuerte y muchas bendiciones de parte de cada uno de los miembros de esta casa Fe y Milagros, de este ministerio, y te declaramos que la paz de Dios esté sobre ti. En el nombre de Jesús.